Perdonadme por la voz, que estoy un poquito todavía... Llevo casi un mes con problemas de la voz, pero gloria a Dios que el Señor a veces, como hizo con el padre de Juan el Bautista, ¿verdad?, que tuvo que escribir el nombre de su hijo porque se quedó mudo porque no creyó al ángel. Bueno, nosotros por la gracia de Dios creemos. Bueno, yo quiero presentarme un poquito, aunque Juan ya me ha presentado, pero estoy en mi pueblo. Amén. Yo soy de Benimaclet. Aleluya. O sea que podríamos escribir otro evangelio a los benimacletenses. Aleluya. Bueno, yo nací en una familia muy humilde, aquí en Benimaclet. Mi madre era de aquí de Benimaclet, mi padre era del Cabañal. Y yo ya de pequeño era un niño de estos hiperactivos, ¿eh? Me llamaban culo de mal asiento en muchas ocasiones, y era porque no podía estar sentado en una silla, ¿no? Era un hiperactivo. Nosotros en la escuela de fútbol tenemos niños así, y son las perlas preciosas que Dios ama, ¿no? Y estamos muy contentos y damos mucha gloria al Señor, ¿no?, por poder estar trabajando con estos niños, ¿no? Yo siempre he trabajado, desde que el Señor vino a mi vida, he trabajado con personas con problemas de droga, como yo, que fui drogadicto también. Yo fui heroinómano, yonki, y a los 17, 18 años empecé a tomar drogas. Acabé muy mal, acabé durmiendo en un coche por aquí, cerca de la Murta, y brevemente quiero deciros, ¿no?, que gracias a Dios estoy aquí. Amén. Si Jesús no hubiera venido a mi vida y me hubiera amado, no estaría aquí, ni estaría mi hija tampoco, Sara, ni mi hijo José, porque yo tenía 2 hijos cuando yo fui al centro de rehabilitación de toxicómanos, un centro cristiano, a Málaga. Estuve un año allí. A los 6 meses de estar allí vino mi esposa con mis 2 hijos mayores, Andrés y Salvador, y el Señor pues ahí empezó a fundamentar ese matrimonio precioso, y yo quiero honrar aquí a mi esposa Pilar. Le doy gracias a Dios por ella, porque el Señor nos hace ayuda idónea. No es bueno que el hombre esté solo. Y bueno, caí en el mundo de las drogas. Brevemente voy a decirlo, pero hay muchas historias. Yo recuerdo, pienso que 2 que el Espíritu Santo me está diciendo estos días, y es que mis padres se separaron. Bueno, emigramos a Alemania con 4 añitos, mi padre, mi madre, mi hermano y yo. Y a los 10 años mis padres se separaron y volvimos aquí a Valencia a vivir. Yo viví ahí en Virgen de los Desamparados, número 8, con mis abuelos, que mi abuelo fue como un padre para mí, porque yo a mi padre ya no lo vi prácticamente más hasta que ya lo vi después de haberme rehabilitado, después de que fue a los 24 años que el Señor vino a mi vida. Nunca olvidaré ese día, el 23 de agosto de 1982. Cuando uno se encuentra con Dios ya no es el mismo nunca más. Amén. Y recuerdo que en 2 ocasiones, una vez en el psiquiátrico de Vétera, en el pabellón 3, donde estaba por causa del juez, me mandó allí, y cumplí una condena de 2 meses ahí dentro del psiquiátrico, en judiciales. Y otra vez vino aquí a una clínica que está al lado del colegio alemán, un chino que hay muy barato, que se come muy bien por 5,90. Y ahí está el neuropsiquiatra Juan Alonso, y en el primer piso tenía él una clínica, y ahí también vino mi padre a ayudarme, y a verme, e intentar ayudarme. Y yo, cuando le veía a mi padre, después de tantos años sin verle, en mi corazón y en mi
garganta se ponía como un nudo y le decía, ¿tú qué vienes a ayudarme ahora? Si yo cuando más te necesitaba tú no has estado ahí. ¿Qué vienes ahora a ayudarme? Y le rechacé las 2 veces, en el psiquiátrico y en la clínica de Juan Alonso. Y recuerdo que cuando el Señor vino a mi vida, ese fue el día más maravilloso. A mí me gusta más el cumpleaños del 23 de agosto de 1982 que el del 14 de noviembre de 1956. Encima que me reduce años. Y bueno, recuerdo que el Señor vino a mi vida a través de un pastor que se llama Daniel del Vecchio, un misionero ya anciano. Y siempre que me acuerdo de él, oro por él, porque los padres o las personas que nos ministraron al principio de nuestra vida, ¿verdad? Cuando nos saca el Señor de un infierno tan terrible, tantas veces he estado en el hospital, con lavados de estómago. Incluso una vez el Señor me sacó a través de mi hermano el mayor. Yo me escapé de la clínica de Juan Alonso, de un tratamiento, y fui y compré 2 papelas. Y me metí en el baño de ahí de la calle Jaca, en el bar Jaca, y allí me quedé con una jeringa clavada y había una amiga que ya murió, Mabel se llamaba ella, que también pues vivíamos juntos, pues ya sabes, los drogadictos nos juntábamos todos, ¿no? Y mi hermano me buscaba y ella le dijo, dice, tu hermano hace 20 minutos que entró en el baño pero no sale. Y mi hermano tocó a la puerta y yo no abría. Y le pegó una patada a la puerta, mi hermano me saca 3 dedos a mí me dice grande, pero no soy pequeñito, mi hermano es más mayor que yo. Y ahí estaba yo morado con una jeringa clavada en el brazo, muriendo, bueno, muerto, porque yo me desperté al día siguiente en el clínico, al lado de mi hermano con un dolor en el pecho. Y es que mi hermano me vio muerto y empezó a pegarme puñetazos en el pecho para que viviera. Y ese era el dolor de pecho que yo tenía al día siguiente. Es para gozarnos, pero es tremendo Dios, cómo preserva nuestra vida, con nuestra locura, nuestra insensatez, cuánto nos ama. Y se cumple la palabra de Corintios, de lo vil y despreciado del mundo escogió Dios. Cuán grande es su gracia y su amor por nosotros. Pues recuerdo que el Señor tocó mi corazón. Como dice en el Evangelio, he preferido coger esta cita porque creo que es, para mí en todos estos años, es como un código de lo que es la nueva vida realmente, de lo que es el cristianismo. Nosotros nos llamamos aquí vida cristiana. Y la vida cristiana, ¿dónde empieza? Empieza en Cristo. ¿Y en nosotros cómo empieza? Cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, ¿verdad? Y hay aquí un versículo clave que es en el Evangelio de Juan, lo tenemos por ahí, ¿verdad? Ya lo tenéis aquí. Me estoy quedando maravillado de la efectividad que tenéis aquí, de la organización, de estos jóvenes tan valientes ahí para el Señor, aleluya. Yo siempre he sido muy tímido, pero para dar gloria a Dios se me va la timidez enseguida. ¿Sabes? Para mí lo más importante es mostrar las virtudes de aquel que nos amó. Amén. Y a Él toda la gloria y toda la honra y todo el poder, como hemos cantado. Amén. Amén. Qué bueno, me siento bien. Pues vamos a... Yo cuando iba al colegio me intentaron enseñar lo que era el verbo pluscuamperfecto, indefinido. Y estos nos hacen el martirio chino. Claro, yo me pelaba, el colegio me lo pelaba siempre. Me escapaba, ¿no? Mi pobre madre sufrió mucho conmigo por culpa de que para mí era un martirio chino ir al colegio. Y con el verbo pluscuamperfecto, indefinido y todo esto, pues me calentaron las cabezas un montón. Y cuando conozco al Señor,
Digo, tanto calentarme la cabeza y el verbo, bendito sea el Señor. El verbo era Dios, el verbo era Dios, aleluya. Digo, menos mal que por lo menos disfruté un montón. Bueno, gloria a Dios, que el Señor es nuestro gozo. Dice, gozaos en el Señor siempre. Amén. Y bueno, me he dejado algo, pero me lo he dejado para el final, recordarme, si no me acuerdo, lo de mi padre. ¿Vale? Y vamos a leerlo, ¿vale? Amén. Amén. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Estaba hablando de Juan el Bautista. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Ahora está hablando otra vez de Jesús. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aleluya. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Aleluya. Amén. Entonces, cuando el Señor vino a mi vida el 23 de agosto de 1982, a través del profeta Isaías, a través de Daniel del Vecchio y a través del Espíritu Santo, yo escuché la voz de Dios como nunca. Mi madre me había hablado muchas veces, yo había conocido a algunos pastores, algunas personas, siervos de Dios, que venían, intentaban, porque claro, yo era una persona que daba muchos problemas, con cárceles psiquiátricos, hospitales, robos, bueno, y era un desastre, como la mayoría de mis amigos murieron. Y yo vivo, por la gracia de Dios estoy aquí, vivo hoy hablándoos a vosotros. Y esto que Dios me hizo ese día, ahí cambió mi vida, porque el Señor se manifestó a mí de una manera como nunca más nadie me había hablado. Yo he tomado ácido lisérgico, mezcalina, peyote, tripis, lo que quieras. He tomado las drogas más fuertes que hay, pero nunca me habían hablado a mi corazón como ese día. Y ese día el Señor me habló a través del profeta Isaías capítulo 1, y el Señor me dijo, toda cabeza está enferma, todo el corazón está dolido, de la planta de los pies a la coronilla de la cabeza, todo es una podrida llaga que necesita ser curada y vendada. El buey conoce el pesebre y el asno conoce el Señor, pero tú no entiendes. Desde la planta de los pies hasta la cabeza todo es una podrida llaga que necesita ser curado y vendado. Y yo caí ahí de rodillas, estaba en la última fila detrás, escondido, estaba pensando en toda esta gente que levantaba las manos como vosotros ahora, y madre mía, esta gente que loco se está levantando las manos. Pero el Señor ahí me tenía preparada una sorpresa maravillosa. Y ahí fue donde el Señor me habló a través del hermano y a través de su espíritu, y el Señor me dijo, yo estoy a la puerta y llamo, si abres
entraré a ti y sanaré. Y yo recuerdo que le decía, Señor, pero si yo he estado en el psiquiátrico, he estado en la cárcel, he intentado quitarme muchas veces, pues ya que estoy tanto tiempo ahí encerrado, ahora cuando salga, salía con más ganas todavía, con más sed. Y el Señor me decía, claro, José, y el Señor te dice hoy a ti, claro, que tú has luchado toda tu vida y no puedes, pero ahora yo estoy en ti. Ahora tú me has recibido en tu corazón. ¿Y sabes lo que nos pasa? Y eso lo he ido descubriendo después, porque conocerás la verdad y la verdad te hace libre. No, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Aunque en ese momento recibimos al Señor, es como cuando el esperma se junta, ¿verdad?, en el vientre. Ahí nace la nueva vida, pero ahí no se tiene el conocimiento. No se tiene. El hombre intenta con los telescopios, ¿no?, mirar y no conoce el fin del ¿no? Dios es así, ¿no? Dios es mucho más de lo que nosotros podemos pensar o entender, va mucho más allá. Y bueno, y yo le decía, Señor, es que yo no puedo. Claro, José, tú no puedes, pero ahora yo estoy en ti. Y yo vivo, yo dejé la tumba vacía y vivo. Yo soy real. Tú me has recibido en tu corazón. Y ahora yo sí que tengo el poder para transformarlo todo. Señor, yo he intentado, claro, lo has intentado y no has podido por tu fuerza. Pero ahora yo soy tu fuerza. ¿Amén? Amén. Gloria al Señor, qué maravillosas revelaciones nos da Dios de lo que somos, ¿verdad? Pero luego tenemos que crecer en el Señor, ¿no? Y ahí la clave de este versículo que dice, ¿verdad?, más a todos los que le recibieron, que es lo que os estoy compartiendo. No solo hay que creer en Dios, hay que recibirle. Amén. Hay que recibirle. Y hay que hacerse culpable. Fíjate lo que te voy a decir. Culpable de la muerte de Jesús. Porque muchos dicen, no, los judíos mataron a Jesús. No. Fui yo que hizo a Jesús que fuera a la cruz. Fuimos nosotros. Por nosotros murió. Tenemos que hacer nuestro su sacrificio. Ese es el verdadero cristiano, el que recibe a Jesús en su corazón. Y dentro de nosotros nace, yo digo que la primera cristiana fue la Virgen María, porque fue la primera que recibió a Jesús en su corazón. Y en su vientre también. Pero ella dijo, hágase en mí conforme a tu palabra. Y así es como se hace en nosotros. Se hace en nosotros conforme a su palabra, es por la fe. Por gracia somos salvos, por medio de la fe, y esto no es de nosotros, es un don de Dios. ¿Y quién es el autor y consumador de la fe? Jesucristo, el Señor. Él es el autor y consumador de la fe. Y el justo por la fe vivirá. Pero luego nosotros tenemos que escudriñar, porque Jesús nos dice en su palabra, escudriñad las Escrituras, porque ellas dan testimonio de mí, y en ellas pensáis que tenéis la vida eterna. Y esa es la realidad, y así tenemos que crecer. Juanjo ha hablado del crecimiento, y a mí me toca, porque a veces digo, Señor, seré yo que todavía necesito leche porque todavía no soy maduro. Y es verdad, porque somos tan ignorantes. ¿Sabes? Contra más sabes lo poco que sabes. Esa es la realidad. Parece que suena así, pero es real. Contra más conoces la verdad, más conoces la grandeza de Dios, la grandeza de su reino. Pablo habla algo de esto, ¿no? Sobre que mientras que uno es niño, no sabe lo que ha recibido, no sabe la herencia que Dios ha dado. Y Dios es el que nos ha escogido a nosotros, dice Juan, sino que es Él, no somos nosotros, perdón, los que hemos escogido al Señor, sino es Él que nos ha escogido a nosotros. Él ha sido quien te ha escogido a ti, a cada uno de aquí en particular. No has sido tú que has tomado la decisión, te lo digo bíblicamente, ¿eh? Él produce en vosotros el querer y el hacer. El Señor lo pone todo. ¿Nosotros qué tenemos que hacer? Recibirle. Decir, Señor,
Ya está, porque esa es la obra que Dios quiere hacer. Cuando los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿cuál es la obra que tenemos que hacer? El Señor les dijo, esta es la obra, que creáis en el que Él ha enviado. Aleluya. Qué fácil es. Y nosotros queriendo cumplir la ley. Si nosotros, la ley para nosotros es Cristo, que es el único que la ha cumplido por nosotros, ha pagado el precio por nosotros, porque nosotros somos incapaces. Pero luego dice, ¿verdad?, en lo que hemos leído, en el capítulo de Juan, este que hemos leído al final, era el 13 creo, el 12, creo que el 13, lo tenemos ahí. Gracias, Señor, por la efectividad de estos hermanos. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es la voluntad de Dios la que a nosotros nos hace engendrar en una nueva criatura, en recibir a Jesús en nuestro corazón, con fe, decir, Señor, tú has dado tu vida por mí, me has perdonado, has derramado tu sangre para perdonarme. Esta es una de las cosas que el Señor hace en nuestra vida. Y recuerdo que 2 veces que yo rechacé a mi padre, vuelvo a lo que el Señor hizo. Y recuerdo que leí, estando en la comunidad, llevaba aproximadamente 2 meses, ahí estuve 1 año en Málaga. Por cierto, nací en un palacio, porque alquilaron el Palacio de Congresos de Torremolinos, y ahí fue donde fui yo, un chupao yonki que dormía en la calle hecho polvo, y ahí el Señor vino a mi corazón, y ahí salí yo empujando un coche con un mono. Me tiré 19 días sin dormir, del síndrome de abstinencia tan fuerte que tenía. Pero ese día fue el día más maravilloso de mi vida, que vino Jesús a mi corazón, que se reveló a mí con tantas falsas doctrinas y tantos falsos que Jesús ya no lo enseña en su palabra, que se levantarían, ¿verdad?, falsos cristos, falsos maestros, engañarían a muchos. Por la gracia de Dios nosotros estamos en el camino. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, y la vida abundante. Aleluya. Yo he tomado un montón de pastillas para psiquiatras, psicólogos, psicoterapia de grupo. Me lo dejé todo. Con Jesús te lo dejas todo. Porque el que bebe de Él ya no tiene sed. Yo me acuerdo cuando venía por aquí después, cuando te hablaba a ti, Juanjo, y hablaba a muchos amigos, ¿no? Decía, mira, tú fumas, bebes, te drogas, ¿verdad? Beberá, como dice Jesús, el que beba de esa agua volverá a tener sed. Pero el que bebe del agua que Jesús da, no tiene sed jamás. Sino que el agua que salta en él es como una fuente que salta para la vida eterna. ¡Aleluya! Estamos contentos, ¿no?, de escuchar al Señor, a su palabra, a su revelación. Y esto es. Y aquel verbo, Jesús, fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Vimos su gloria, sanaba a todos los enfermos, a los que merecían morir por la ley, los perdonaba y los levantaba y condenaba a los acusadores. Ese es nuestro Dios, nuestro Rey, nuestro Salvador, nuestro amor verdadero. Me gusta mucho lo que dice al final, unigénito, que quiere decir único de los genes. ¿Qué genes? El esperma del Espíritu Santo. Esos son los nuevos genes que Dios implanta en el hombre para salvarle. Se hace carne, pero no se queda ahí con el unigénito, sino que luego cuando está con los discípulos les enseña también que Él es el primogénito, que quiere decir el primero de esos genes, el primero de esos genes. Y esos genes son los genes de Dios, la nueva vida espiritual de Cristo, que Cristo es implantado en nuestros corazones por el Espíritu Santo y Él tiene que crecer. Hemos cantado, ¿verdad?
Él tiene que crecer y nosotros tenemos que menguar. ¿Por qué? Porque cuando Él crece y nosotros menguamos, entonces verdaderamente vivimos la verdadera vida y avanzamos en la madurez, avanzamos en el conocimiento de Dios y avanzamos en el fruto, en poder dar ese fruto de tantas personas como un día nos ayudaron a nosotros. A mí me gusta mucho cuando Dios usa a otra persona para nosotros, para nuestra vida, para que conozcamos al Señor. Y el Señor también nos usa a nosotros para otras vidas. Lo dice donde Juan, creo que es 14, ¿verdad? Os he puesto para que vayáis y deis fruto. Y vuestro fruto permanezca. Pero esto era como un esfuerzo que yo pensaba, pero no, eso es algo que Dios ha establecido. Es una posición, os he puesto. O sea, yo os elegí y os he puesto. Ahora es lo nacido de Dios, una nueva criatura. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron todas, son hechas nuevas. Ahora vivimos expectantes, sabiendo que Jesús vendrá de los cielos en su segunda venida, que más de 500 testigos testifican en su palabra cómo Él ascendió a los cielos y ellos mismos con sus ojos lo vieron. Aleluya. Y ellos lo escribieron, porque fue un mandamiento. Y así también es lo que el Señor ha establecido. Os he puesto para que vayáis y deis fruto, y vuestro fruto permanezca. Amén. Por esto es un privilegio para nosotros, ¿no? Poder ser usados por Dios para bendecir a los perdidos, a tantas y tantas personas que están perdidas como un día. Nunca nos tenemos que olvidar que nosotros estuvimos buscando en todas las aguas que este mundo da, probando de todo. Y siempre al final, ¿cómo acabábamos? Destrozados, sedientos, porque nadie puede satisfacer el alma eterna, solamente Dios, que nos ha dado una nueva vida, una vida eterna, nos ha dado una herencia. No sabemos lo que Dios nos ha dado, por eso necesitamos madurar y crecer en el Señor. Amén. Amén. Y recuerdo que cuando estuve en la comunidad aproximadamente 2 meses leí un mandamiento que dice: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y entonces yo dije, bueno, pues escribiré a mi madre y le escribí: mamá, perdóname por tanto que te he hecho sufrir. Esto es lo que trae Jesús, perdona nuestra vida y luego trae también que nosotros no tengamos nada contra nadie y que demos gracias a Dios, y como Dios nos ha perdonado a nosotros, también nosotros tenemos que perdonar y también pedir perdón al que le hagamos hecho daño. Eso es de valientes. El valiente no es el que se permanece ahí erguido, es todo lo contrario, es una condena, como los dos deudores, ¿verdad? Uno que lo fue perdonado todo y luego al otro no le quería perdonar una pequeña deuda que le debía a él. Así dice el Señor que tampoco nos perdonaría, ¿verdad?, a los que no perdonan. Por eso tenemos que perdonar de todo nuestro corazón. Amén. Amén. Perdonadme que beba un poco de agua, pues me imponéis mucho respeto. Sois como un ejército en orden de batalla. Y recuerdo que escribí a mi madre: mamá, perdóname, tanto daño, tanto sufrimiento que te he hecho, tantas veces que venía a la cárcel a traerme paquetes, para que no me faltara. Incluso le hacía que me metiera las tartas untadas con whisky. Entonces dejaban entrar el paquete así, pues me colocaba un poquito. Y perdóname, mamá. Y luego pues voy a perdonar también, o voy a pedirle perdón a mi padre, pero voy a perdonar a mi padre. Y en ese mismo momento que yo dije voy a perdonar a mi padre, el Señor me dice: tú eres quien tiene que pedir perdón a tu padre. Porque tu padre vino 2 veces.
ayudarte y tú la rechazaste con rencor. El rechazo produce un daño en el corazón. Aleluya, muchas gracias. Tu ayuda idónea también me ayuda a mí. Muchas gracias. Y bueno, es que tengo una paz, como dice mi mujer, dice, ¿quién te ha visto y quién te ve? Tanta paz, dice, venga, espabila. Y yo le digo, Marta, Marta, pues nada, está. Bendito sea el Señor. Y bueno, os digo que escribí esa carta cuando el Señor me dice eso, y yo empecé a llorar. Y puse, papá, no podía escribir la carta, me tuve que poner en la pared. Realmente. Porque mis lágrimas, mis ojos eran, y mojaba el papel. Y me tuve que poner en la pared y decir, papá, perdóname, yo no soy quien para juzgarte. Vos viniste a ayudarme y yo te rechacé. Yo te quiero, papá, y te quiero pedir perdón. Y empecé a llorar, y no sé lo que me pasaba, pero estuve llorando bastante rato, ¿no? Y luego al año siguiente, la mamá de mi papá, que es del Cabañal, nosotros íbamos a llevarle, Pili y yo íbamos a llevarle a mis hijos. Muchas gracias. Que no estoy acostumbrado. Yo estoy normalmente algo sin micro, pero bueno, tengo la voz también. Y ¿por dónde íbamos? Al Cabañal. Sí, vamos a ver a muchas gracias. Somos un equipo, somos uno. La unidad del espíritu es la que ¿sabes? Es que, bueno, hay mucho dentro de mi corazón, ¿no? Pero bueno, tenemos el tiempo limitado, ¿no? Pero el Señor ha hecho una obra en nosotros. Una de las obras más grandes que Dios ha hecho en nosotros es el nuevo nacimiento, que nos da que seamos nuevas criaturas, ¿verdad? Pero luego hay otra cosa también que el Señor hace muy grande en nosotros, que nos hace a todos uno, para que seáis uno. Podemos leer en Juan sobre la oración de Jesús, y esto es algo milagroso, porque tú no aborreces ninguna parte de tu cuerpo, ni un dedo, ni nada, y cada uno tiene una función. Yo me maravillo, el otro día estuvieron ayunando Juan, el pastor de Torrente, y Javi, estuvieron ayunando 7 días, solo con agua. Y yo no ayuné 7 días, pero a mí me benefició de una manera tremenda, porque cuando un miembro de la iglesia, un miembro del cuerpo, le va bien, todos nos alegramos. A todos nos va bien también. Y cuando uno le va mal, también a todos nos va mal. Esa es la unidad del espíritu, del cuerpo de la iglesia, el cuerpo de Cristo, que es su esposa en la iglesia. Otro día hablaré yo de la plebeya que somos nosotros, que la más pobre, ¿verdad?, la que nadie quería, y sin embargo el príncipe más hermoso y precioso que hubiéramos imaginado ha venido a darnos ese beso para despertarnos a un cielo maravilloso, inimaginable. Pero eso lo dejaremos para otro día. Y recuerdo que cuando fuimos a ver todos los fines de semana, íbamos a ver a mi abuela, a mi abuelita. Mi abuelita era una mujer piadosa, la mamá de mi papá, y ella siempre nos tenía preparado un paquetito de aceite, de arroz, con galletas cuando íbamos, siempre oraba por nosotros. Cuando mi hijo empezó con el fútbol, ella siempre oraba, y bueno, el Señor la honró mucho, y llegamos a ser campeones. Incluso el Señor nos mostraba su poder y su amor, ¿no? Y recuerdo que el primer año que yo ya siendo cristiano, teniendo a Jesús en mi corazón, y yo decía, ¿qué me pasará cuando vea a mi padre? Y recuerdo que él viene de Alemania todos los años, bueno, venía, porque él ya falleció, y él me confesó, dice, yo también quiero seguir ese camino, después de escribirle aquella carta, ¿verdad? Yo también quiero ese camino que tú sigues.
Y bueno, recuerdo que cuando vi a mi padre venir hacia casa de mi abuela, yo no sentía nada en mi garganta, ninguna amargura, me pude acercar a mi padre y le pude dar un abrazo a mi padre y decirle: hola papá, ¿cómo estás? Te quiero mucho. Y eso es lo que Dios hace. Él vino a sanar, a curar nuestra herida, nuestro corazón. Es tan importante que nosotros tengamos esa comunión íntima con el Señor, que sepamos que Él es nuestro amado. No hay mayor amor que ese, que uno ponga su vida por sus amigos. Y eso es lo que Jesús hace por nosotros, ha hecho. Y también Él nos lo manda eso, que os améis unos a otros como yo os he amado. Para mí es un día muy especial, es un privilegio poder compartir con vosotros. Muchas gracias, Juanjo, tú también eres muy especial. Y Ana también, por supuesto, y todos, cada uno de... No me conozco los nombres de todos, pero algunos que he conocido, y que el Señor os bendiga mucho, más y más, que sepamos humillarnos, que sepamos buscar su rostro. Yo recuerdo que todos estos... Yo me chutaba en estos váteres de los bares, yo me metía ahí con la cucharita, la papela, el limón y la jeringa, y me chutaba por estos bares. Y cuando vine, después de un año, aquí a este pueblo, porque el Señor, nosotros queríamos quedarnos en Málaga, cuidando a los drogadictos, y sin embargo el Señor nos habló y nos dijo que teníamos que venir. ¿Y cómo nos habla el Señor? Por su palabra y por su Espíritu a nuestro corazón, igual que nos convence de que somos pecadores y que necesitamos a Jesús, también nos hablan nuestras decisiones. Y yo recuerdo que nos decían: tenéis que ir a Valencia porque ahí vais a ser un puente. Y nosotros, ¿no? Mi mujer y yo vivíamos con los dos nenes ahí, queríamos estar allí ayudando a los chicos que venían, como me ayudaron a mí, nosotros también. Y decíamos: Señor, confírmanos tú que esta palabra es tuya, porque es verdad que nuestros pastores son guiados por el Señor y el Señor nos da una palabra de ellos. Pero Jesús, acordaros que decía: de cierto, o sea, ¿por qué dice dos veces? Y en nuestra vida también, muchas veces, como Gedeón, ¿verdad? Tenemos muchos ejemplos en la palabra de Dios, que es como un sello, como una confirmación. Y los hermanos nos decían, y los ministerios nos decían: tenéis que ir a Valencia. Pero nosotros llorábamos y decíamos: no. Y orábamos al Señor, y vino un predicador y predicó sobre el endemoniado gadareno. El Señor hizo un milagro maravilloso en él, lo liberó, ¿verdad? Y dice que estaba a los pies de Jesús, un hombre que no se podía atar ni con cadenas, ni con grillos, nadie podía pasar por donde él estaba, fiero en gran manera, dice la palabra de Dios. Y sin embargo estaba ahí, a los pies de Jesús, dice la palabra, en su cabal juicio. Aleluya. Y entonces él, cuando Jesús se iba, porque como había un hato de cerdos que se precipitó en el mar, ¿verdad? Porque aquella región era de los gadarenos, que era una de las tribus de los hijos de Jacob, ¿verdad? Que tomaron posesión de la tierra y ellos pasaron al otro lado del Jordán. Y cuidaban cerdos. Los judíos, fíjate que bajo habían caído, ¿no? Sin embargo, el Señor a esos espíritus malignos los deja que entren los cerdos, y los cerdos se precipitan en el mar, se ahogan, y cuando llegan aquellos gadarenos y ven a ese endemoniado a los pies de Jesús en su cabal juicio, les entró temor por todo lo que había pasado, ¿no? Y le rogaron que se fuese de sus entornos. Y entonces Jesús se fue, cogió la barca y se iba. Pero el gadareno iba calladito y se quería ir con él. Pero el Señor le dice, él le rogó, déjame ir contigo. Y Jesús le dijo, no, ve a los tuyos y cuenta cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. Amén. Aleluya. Y por eso vinimos a Valencia, por un mandamiento del Señor. Aleluya. Y es un privilegio de verdad
el poder vivir la vida de Dios, la vida de su palabra, el crecimiento de la Iglesia, ver cómo se va quitando toda mancha y toda arruga, ver cómo la vestidura va resplandeciendo, cómo el Señor, por su misericordia y su gracia, nos va permitiendo el darle a Él la gloria y la honra. Pero ¿quién somos nosotros? Cuando Uza, ¿verdad?, puso la mano porque llevaban el arca y ahí murió, y David se paró, ya no quiso llevar el arca, porque la gloria de Dios no la podemos sostener nadie. Su gloria nos sostiene a nosotros. Qué bueno es, ¿no?, que el Señor pone en nosotros a cada uno en el lugar que Él quiere. A cada uno. ¿Tú elegiste que el dedo estuviera aquí? No, Dios pone cada miembro en el lugar que Él quiere. Y así es lo que Dios hace con nosotros, y damos gracias por Juanjo, damos gracias por cada uno que Dios pone en el sitio, para que unidos. ¿Sabes cuál es nuestro cemento que tenemos que usar para construir? El amor. Porque el amor, dice la palabra, es lo que edifica. Si nosotros hacemos todo con amor, vamos por el buen camino. Amén. 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 Que el Señor os bendiga. Quiero dar paso a Juanjo y que él, pues como pastor puesto por el Señor aquí, yo también